Espero todos se encuentren muy bien en casita, sobre todo con la fe, pues, ¿no? Que esté la esperanza que todos salgamos de esta situación. Bueno, vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje. Entonces, hoy día se hablará acerca de lo que es la comunicación. Nos hemos preguntado, tú te has preguntado alguna vez, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos comunicarnos? Imagina pues que un buen día te levantas por la mañana y no entiendes ni una sola palabra de lo que dice tu mamá. Extrañado pues te vas al colegio y al cruzar la calle te das cuenta que el semáforo tiene las tres luces encendidas al mismo tiempo. En la escuela tampoco comprendes lo que habla la profesora y tus compañeros. Además, miras la hora y en tu reloj hay solo rayas y puntos que no logras descifrar. ¿Te lo has imaginado? Pues imagínate, ¿no? Reitero, sería un caos. Definitivamente las personas no podríamos vivir de la forma en que lo hacemos si no contactáramos pues lo que es la comunicación. Si no pudiéramos transmitirnos unos con otros aquello que pensamos, lo que queremos, lo que sentimos, la comunicación se ha convertido entonces en los últimos tiempos en una herramienta imprescindible para cualquier organización. Por ende, la comunicación es una forma de expresarnos y dar a conocer nuestras ideas ante los demás y ante lo que es visto, ¿no? Esto como un instrumento básico para la supervivencia, porque por medio de la comunicación podemos obtener alimentos, entre otros bienes, que nos son de suma importancia, pues. El hombre tiene la necesidad de comunicarse para sobrevivir, ya sea comunicándose de forma oral o escrita. Para comunicarse se debe saber el mismo código del receptor para que sea pues entendido. Y bien, por eso se dice que la comunicación es aprendida y desde que nacemos aprendemos a comunicarnos de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, los bebés, ellos desde que nacen, pues lo hacen de forma pues con gestos, gemidos, ¿no? Y conforme van pasando los años, aprenden más formas para comunicarse, aprendiendo el código que se les enseña en su hogar. Y bueno, y lo que aprenden fuera de su hogar también. Y es lo que posteriormente, por medio de la comunicación escrita, es que van a transmitir su mensaje. Bueno, sabido esto, ahora vamos a definir lo que es la comunicación. Vamos a definir lo que es la comunicación. La comunicación tiene su raíz en las palabras latinas communis, que significa común, y acción, que significa acción. Ahora, la comunicación es un proceso social mediante el cual se transmite información utilizando un sistema de signos convencionales. Es el fundamento del funcionamiento de todas las sociedades humanas y animales. Sin embargo, existen diferencias, entre lo que es la comunicación humana, que es consciente, es reflexiva, hace uso de signos convencionales, y el lenguaje usado, que está integrado por signos doblemente articulados. La comunicación animal es instintiva a través de signos no convencionales y sus expresiones son únicas e indivisibles. Entonces, no nos olvidemos que la comunicación es el medio por el cual uno va a transmitir, pues, ¿verdad? Y que todo ser en esta tierra, me refiero a ser vivo, puede enviar un tipo de comunicación, más no un lenguaje, porque el lenguaje sabemos que es exclusivamente humano, mientras que la comunicación es general, pues. Vamos a ver ahora las clases de comunicación. Tenemos dos grupos, la comunicación no humana y la comunicación humana. En el caso de comunicación no humana, diríamos que tenemos animal y tenemos vegetal. En el caso de comunicación no humana, animal y vegetal, pues se van a dar en estas sociedades no humanas, ¿verdad? Ya mencionamos cuáles. Hoy se sabe que la comunicación entre los organismos vivos puede realizarse, según pues, sea el caso, mediante signos y señales acústicas, visuales o también sean otras las que se puedan emplear. Por ejemplo, los variados sonidos emitidos por los simios, también tenemos los ovinos, los camélidos y otras especies animales que van a constituir señales acústicas de comunicación.
Tenemos el otro grupo, que es la comunicación humana, donde pues es lo que a nosotros nos interesa un poquito más. Ahí está la comunicación no lingüística y la comunicación lingüística. Dentro de comunicación no lingüística diríamos que encontramos gestos, señales, colores, sonidos, etc. Todo lo que no tiene que ver con el hablar y con el escribir. Eso sería respecto a lo que son no lingüísticas. El otro grupo sería la comunicación humana lingüística, donde en este caso pues vamos a tener que usar el signo oral y también escrito. Entonces, la comunicación lingüística también es llamada verbal, no nos olvidemos, ¿eh? Y la no lingüística no verbal. Entonces, si la comunicación lingüística es también llamada verbal, se va a efectuar a través de palabras, frases, cláusulas, oraciones, que expresan pues de manera oral. Nos encontramos frente a la comunicación lingüística oral si este tipo de comunicación se realiza a través de formas visuales alfabéticas, es decir, a través de la escritura. Entonces, estamos frente a un tipo de comunicación llamada humana lingüística escrita. No nos olvidemos de esto, que es lo básico para iniciar toda nuestra, digamos, clase de hoy día, ¿sí? Una repasadita, digamos, comunicación no humana y comunicación humana. Dentro de la comunicación humana tenemos no lingüístico y lingüístico. Lo no lingüístico es todos los, digamos, las características que tienen que ver con lo que son gestos, señales, colores, sonidos. Y lingüística, básicamente 2 puntos, oral y escrita, nada más, ¿cierto? Ahora, la comunicación presenta elementos. Vamos a ver los elementos. Ahora, hablar de elementos es hablar pues de la parte de la comunicación, las características que intervienen en un proceso comunicativo. Tenemos primero el emisor, que pues es la persona o grupo de personas que va a transmitir el mensaje. Ahora, el emisor se encarga de realizar la codificación, que es la disposición del código para transmitir el mensaje. Entonces, básicamente 2 palabritas, ¿no?, en lo que es emisor, para que lo relacionen. Emisor en codificación o codificación, nada más, es lo único. Mientras que el receptor es la persona que van a recibir la información, lo van a descifrar el mensaje. Se va a encargar de la decodificación, que consiste en extraer el significado a partir del signo conjunto de signos específicos que se ha recibido. Una palabrita con receptor, que es decodificación. El mensaje son los contenidos, es decir, las ideas, pensamientos, sentimientos y todo aquello que se va a transmitir. El mensaje es de naturaleza pues abstracta, es decir, es conceptual, y la única manera de que ésta pueda ser percibida es mediante el código. Entonces, mensaje es todo el contenido, ¿cierto? El código es un sistema de signos comunes al emisor y al receptor. Pueden ser movimientos, gestos, juegos de luces, un sistema de lengua o su equivalente, pues no sé, Morse, Braille, etc. El código es un elemento concreto, se puede decir, que puede ser también de naturaleza auditiva o táctil. Entonces, cuando hablemos de código, estamos hablando de un sistema de signos, básicamente lingüístico o no lingüístico, que es lo que resume todo lo que se ha dicho. El canal es el medio portador del mensaje, un conducto. Puede ser una hoja de papel, las ondas sonoras, el teléfono, etc. Cualquier medio concreto que ayude a enviar el mensaje, ¿cierto? Generalmente, ¿cuál es el canal más usado en estos momentos? Puede ser un celular, una tablet, una laptop o hasta una computadora, ¿no? Que son los canales más usados por la situación que estamos pasando, pues. Luego tenemos lo que es el referente, que es el elemento concreto que es objeto del mensaje. Habíamos señalado que el mensaje era un conjunto de ideas organizadas sistemáticamente, por lo tanto el mensaje es abstracto, es mental y psíquico. Pero cuando este mensaje se concretiza, recibe el nombre de referente. Un ejemplo, ¿eh? Renzo le dice a Milagros: te invito un pastel a la salida. El referente en el momento en que Renzo habla no existe.
se presentará como tal en el momento en que pues el pastel sea adquirido o percibido. Si no entendiste con este ejemplo, mira otro ejemplo. María le dice a su hijo Manuel, limpia la mesa. ¿Cuál es el referente? Primero, ¿qué hacemos? Se dice que está aludido en el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Que limpie la mesa. Y ahora vamos a buscar dentro del mensaje el referente. ¿Sobre qué gira todo el mensaje? Sobre la acción, ¿verdad? Pero ¿qué cosa va a limpiar, mejor dicho? La mesa. Entonces la mesa es el referente. Entonces, para que tú ubiques el referente o la referencia, primero tienes que ubicar el mensaje. Y dentro del mensaje, el punto central es la referencia. Muy bien. El contexto o circunstancia, que no solamente nos habla del lugar, ¿cierto? Del lugar, pues obviamente donde se produce la comunicación. No solamente a eso está aludido, sino en toda comunicación se produce en un determinado lugar o espacio, y en un momento o tiempo. Estos elementos constituyen la circunstancia y permiten la decodificación de la manera más cercana a lo que el emisor ha pretendido transmitir. Por ejemplo, si alguien emplea la palabra arco y estamos en una clase de geometría, lo más probable sería que el significado sea porción de circunferencia. Si la circunferencia fuera en un estadio deportivo, la palabra arco tendría otro significado, que es pues un elemento, un objeto o hasta una parte del campo de fútbol, pues, ¿no? Es donde pues los jugadores supuestamente van a introducir la pelota y esto se convierte en un gol. Entonces es referente o significativo según pues sea la circunstancia, según sea pues la situación donde se ubica uno. Vamos a ver, jóvenes, ahora los tipos de comunicación. El primer tipo de comunicación tenemos ahí entonces por el tipo de código. Por el tipo de código involucra lo que es lingüístico y no lingüístico. El lingüístico ya tenemos una idea, ¿cierto? Es cuando pues el lenguaje va a ser articulado, sea en el nivel escrito como en el nivel oral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos escribir por el chat, escribir de repente la respuesta de una tarea, cualquier tipo, reitero, de lo que sea emplear el escrito o el oral. Mientras que el no lingüístico, cuando se usan gestos, señales, dibujos y cualquier forma que no incluya el lenguaje articulado. Así tenemos las señales de tránsito, tenemos los sonidos, más que sonido, la música de repente, ¿no? Las melodías, mejor dicho, ¿no? Todo, reitero, todo lo que no involucre, ¿sí?, el lenguaje articulado, o sea, lo lingüístico. El otro tipo sería por el espacio en el que se encuentra el emisor y el receptor, sea directa o indirecta. La comunicación directa es cuando el emisor y el receptor se encuentran en el mismo espacio y tiempo. O sea, puede ser dentro de un salón de clases, en tu casa puedes estar con tu mamá y tu papá, en la sala, etc. La comunicación indirecta, cuando entre el emisor y el receptor existe una barrera de tiempo y espacio. En otras palabras, están en distintos lugares. Y así podemos usar lo que estamos pasando en estos momentos. La clase, por ejemplo, ustedes están en su casita y uno está en otro espacio. Entonces utiliza en este caso el medio tecnológico para transmitir todo el mensaje. Esa es la comunicación indirecta. Luego tenemos por la presencia o ausencia de interacción. Tenemos la comunicación unilateral, la comunicación bilateral. La comunicación unilateral es cuando no existe intercambio de roles entre emisor y receptor, o sea, no hay ningún diálogo. Y nosotros, por ejemplo, si ahorita voy a enviar la clase, significa que tú lo vas a ver y lo vas a escuchar. Entonces, esa es una comunicación unilateral, solo en un sentido, ¿cierto? No se puede interactuar, solo la comunicación sale y una escucha puede ver, nada más. La comunicación bilateral es cuando dos personas interactúan e intercambian los roles de receptor y emisor. En lo que es bilateral, ahí sí las personas van a poder hablar, responder y viceversa.
¿no? Uno puede ser emisor, el otro el receptor, y luego es al revés, ¿cierto? Entonces ahí sí hay una interacción en lo que es el mensaje. Esa es la comunicación bilateral. Ahora, no he mencionado, pero hay una comunicación multilateral, que es cuando más de dos personas interactúan y ponen en discusión sus ideas. Es como una reunión pues donde todos van a participar, ¿no? Luego tenemos por el tipo de receptor, y ahí están la comunicación privada y la comunicación público-social. La comunicación privada es cuando el receptor es conocido o determinado, generalmente dentro de un ámbito limitado. Es decir, pongamos, tu mamá tiene una charla contigo. Ahí estamos viendo que en este caso el receptor va a ser conocido, ¿cierto? Porque obviamente la mamá va a informarle al hijo o la hija. Sabe a quién informar, se conoce. Mientras que la comunicación pública o social es cuando no se conoce al receptor y su cantidad es indeterminada. Y ahí tenemos lo que a veces el presidente Vizcarra da un mensaje. Él habla a través, obviamente, de la televisión, ¿cierto? Y no sabemos a quiénes irán. Pues obviamente van muchas personas, no conocemos quién será pues cada persona. Otro ejemplo, cuando te dan un volante, estás caminando por la calle, o cuando caminamos por la calle tranquilamente y te daban un volante. El volante no está dirigido con tu nombre, pues solamente es un volante, una descripción de algo, de un producto, de un centro, etc. Entonces, eso es una comunicación pública o social. Cuando no se conoce al receptor, solamente se da la información. El último tipo de comunicación es por el número de participantes. Vamos a ver si es intrapersonal o interpersonal. Una comunicación intrapersonal es la que va a realizar la persona consigo misma. Es cuando la persona hace una reflexión de la situación, de cualquier situación. En otras palabras, habla sola, pues, y no es que esté loca o loco, ¿no? Lo que sucede es que está reflexionando sobre algo. Digamos, cuando te olvidaste de hacer alguna tarea, uno solo no dice, uy, me olvidé de hacer la tarea. Ya, ese es un tipo de comunicación intrapersonal. O de repente te estás acordando de alguna respuesta, de algún tema que has tratado, de alguna fórmula matemática, qué sé yo. Y tú solo estás hablando, a ver cómo se resuelve esto. O sea, tú solo hablas. Entonces es un tipo de comunicación intrapersonal. Mientras que la interpersonal se va a realizar entre dos personas, sea de manera individual o colectiva. En otras palabras, pues es una comunicación, digamos, natural. Es donde pues el mensaje sale de un punto, va a llegar a otro punto y viceversa. O sea, sale de A para B, puede salir de B para A, y si hay otro más, A, B, C, D, pues todos empiezan a comunicar o a enviar mensajes. Entonces, ese es un tipo de comunicación interpersonal. Espero que haya marcado la diferencia entre lo que es intrapersonal y también interpersonal. Hay otros aspectos que se trabaja dentro de la comunicación o lo que se tiene en cuenta en la comunicación. Uno es el ruido. Ahora, el ruido visto como todo obstáculo que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación o la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura por un borrón, la fonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa o la distracción del receptor. Todo lo que he mencionado se llama, pues en este caso, ruido. Ruido no solamente tiene que ver con el sonido. Y si lo queremos ver de esa forma, el ruido es la destrucción del sonido. Si lo queremos ver en esa forma. Pero ya hemos visto que el ruido no solamente tiene que ver con ello, sino que tiene que ver con otras características más. Que sobre eso de repente viene pues sus tareas y lo que resolvemos hoy día. Entonces, no nos olvidemos que es un ruido, ¿sí? Ahora, por el contrario sería pues la redundancia, que es la parte del mensaje que podría omitirse sin que se produzca pérdida de ninguna información. Ahora,
Se va a utilizar para asegurar que no haya pérdida de información esencial causada por el ruido. Es decir, si en este caso hablamos de un sonido, entonces tú puedes repetir cuantas veces sea necesaria esa información, ¿no? Y haríamos, perdón, un uso de lo que es la redundancia. Pero toda redundancia es malo, ¿cierto? Salvo pues se dé el caso como lo expliqué hace poquito. Y por último tenemos el feedback. ¿Qué es el feedback? Primero, feedback está pues en otro idioma, porque en español o castellano significa retroalimentación. No nos olvidemos, ¿no? Sino que generalmente se usa porque en su sonido pues así se expresa algo bonito, ¿no? Feedback. Pero se define como una retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Es un fenómeno inverso al proceso. Es toda respuesta o estímulo que permita al emisor autorregularse o modificar su mensaje. Es decir, la retroalimentación, generalmente nosotros, todos, lo usamos para reafirmar algo, para de repente inducir, ¿no?, a que la persona actúe como nosotros queremos que actúe. Si a ti te dan pues una información y no la captaste, pues te van a volver a repetir esa información y vas a tener que captarla. Esa es una retroalimentación. Otro, si tú de repente ya sabías cómo actuar en la vida, entonces de repente tu papá o tu mamá te da pues un consejo, como nunca falta, ¿no? ¿Verdad? Los consejos de los padres. Y con esto lo que busca tu papá o tu mamá es que actúes de una manera adecuada, según como debe ser. Eso también sería un caso de feedback o retroalimentación. No nos olvidemos, por favor, ¿sí? Eso en este caso, llámese pues por esa parte que se ha mencionado, ¿sí?, respecto a otros aspectos también que se tiene que tocar en lo que es la comunicación. Bueno, chicos, espero que el tema de hoy se haya consolidado en todo lo que se ha explicado y ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios que están en base al marco teórico que hemos visto en esta oportunidad. Entonces, el primer ejercicio nos dice, en la expresión, te dejo apuntado el número en esta servilleta, el elemento subrayado en la comunicación, ¿cuál es? Entonces, hay que analizar primero la situación comunicativa que nos dice, te dejo apuntado el número en esta servilleta. Entonces, nosotros estamos enviando un mensaje a alguien. Ahora, necesariamente estamos haciendo uso de un elemento, primero que no es común, pues, porque lo estamos haciendo en una servilleta. Pero esa servilleta nos está sirviendo como un elemento para enviar el mensaje, ¿cierto? Entonces no sería pues descartando, ¿no? Código, el código, si he enviado escrito algo sobre la servilleta, pues sí, el código es en este caso lingüístico, pero nos pide el elemento subrayado, en este caso la servilleta. ¿Qué elemento es? Por ende no es el código, descartamos, porque estamos hablando de un elemento concreto. El emisor es quien ha enviado ese mensaje, tampoco sería. El mensaje está dentro de la servilleta, más no es la servilleta, también descartamos. El canal es el medio físico conductor, así que el medio físico conductor sería sí la servilleta, porque si no hubiese la servilleta, ¿cómo va a anotar o dónde lo va a anotar? La referencia sería pues en base a lo que gira el mensaje, así que tampoco sería. Por ende, la respuesta para esta pregunta, sí, muy bien, es el canal. Pasamos a la segunda pregunta que nos dice, es el elemento que interfiere con el proceso comunicativo, obstaculizando la viabilidad del canal que se utiliza en el diálogo. Estamos hablando de él. Entonces, si nos pregunta cuál es el elemento que interfiere con el proceso comunicativo, obstaculizando la viabilidad del canal que se utiliza en el diálogo, ¿de qué estamos hablando entonces? Cuando nosotros enviamos un mensaje, pues sea pues enviarlo, sea producirlo, en este caso, o sea hablarlo por último, siempre va a haber unos elementos, un elemento que por ahí puede interferir. Ya básicamente está la respuesta a ella.
Entonces, cuando hay una interferencia, ¿se acuerdan lo que se habló pues en el tema? Vamos a hacer pues mención a algo, básicamente a un elemento, digamos, extra, que no pertenece a lo que es, digamos, la comunicación, pero que asimismo también tiene que ver con la comunicación. Se dice que no pertenece porque no está dentro de los elementos, no está pues dentro de lo que son los tipos, la misma clase, pero que está pues cuando uno va a realizar una comunicación, se manifiesta, involuntariamente, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás escribiendo y se derrama bastante tinta sobre la hoja, ya se produce toda una mancha ahí. Si de repente la pantalla de tu televisión está borrosa y no permite ver la imagen o leer, también se produce una situación extra, ¿no? Extra que nos permite, que va en contra de ese mensaje que vamos a recibir. De repente tu abuelita de repente no escucha, entonces el mensaje tampoco va a llegar adecuado. Y así como esos casos que he mencionado, tiene que ver necesariamente no con el receptor, porque el receptor es quien recibe el mensaje. El referente que está aludido dentro del mensaje tampoco es. El código, que en este caso tiene que ver con los signos lingüísticos y no lingüísticos, tampoco es. El mensaje que es toda la información tampoco es. Claro que sí, sería pues el ruido, que es la interferencia, que es la destrucción del sonido, que es todo lo que tiene que ver con lo que la información que uno va a enviar y con la alteración de esa misma, ¿no? Entonces acordémonos lo que es el ruido, llamado también, como se dijo, interferencia. Es considerado todo aquello que pueda perturbar a cualquier elemento del proceso. Es decir, una cosa por otra, una mancha que se hace pues ilegible, una palabra, una tilde mal colocada, el sonido del ambiente, el repetir de repente la información a la persona que no escucha, la misma distracción del receptor también es ruido. Entonces el ruido no solamente es el sonido, digamos, grotesco, ¿no? Eso no solamente es ruido. Entonces, una vez conceptualizado, definido, la respuesta en este caso es el ruido, ¿cierto? Esa es la respuesta. En los siguientes ejercicios tenemos la pregunta 3 que dice, según la proximidad o lejanía entre el emisor y el receptor, la comunicación, ¿cómo puede ser? Y eso nos indica, ¿no? Directamente, proximidad o lejanía. Entonces, cuando hablamos de proximidad o lejanía, estamos hablando por el espacio en que se encuentran el emisor y el receptor, que es un tipo de comunicación. Y si un mismo ya nombre lo dice, ¿no? Por el espacio, estamos haciendo referencia al lugar donde va a estar tanto el emisor y el receptor, al lugar, al ambiente donde el emisor y el receptor van a intercambiar información. Entonces, si nosotros estamos en un mismo espacio, estamos hablando de una comunicación directa. Así sea, pues que estemos alejados 3, 4 metros, 5 metros, estamos en un solo contexto. En cambio, si por ahí, el ejemplo, como estamos ahorita nosotros, ustedes en su casa, yo en mi casa, entonces ahí ya no estamos compartiendo un mismo espacio, un mismo contexto, estamos en distintos espacios, ¿cierto? Entonces, eso tiene un nombre, vamos a ver. Entonces, vamos con la primera, público-privada. La comunicación pública o la comunicación privada se refiere por el tipo de receptor, ¿cierto? Y generalmente no tiene nada que ver con la proximidad o lejanía entre el emisor y el receptor, así que descartamos. La comunicación unidireccional y bidireccional tiene que ver por la presencia o ausencia de interacción y no tiene nada que ver también con la proximidad o lejanía, así es que descartamos. La lingüística o no lingüística o verbal o no verbal, que es lo mismo, tiene que ver por el tipo de código que emplea. Entonces tampoco tiene nada que ver con proximidad o lejanía. Hablando del emisor y receptor, claro. Directa o indirecta. Tiene que ver en este caso por el espacio en que se encuentra el emisor y receptor en un ambiente. Y esto sí tiene que ver porque vamos a tener en cuenta si estamos próximos, ¿no? a la persona, entre emisor y receptor hablando, o están totalmente alejados tanto emisor como receptor. Claro que sí es. Lo intrapersonal con lo interpersonal tiene que ver básicamente por el número de participantes, ¿no? Intrapersonal, en este caso, tiene que ver con la comunicación con uno mismo
y lo interpersonal con la comunicación entre varios, ¿no? O sea, el diálogo, etc. Entonces, tampoco tiene nada que ver ahí. Por ende, la respuesta a la pregunta 3 es directa o indirecta por la proximidad o lejanía entre el emisor o receptor. Vamos con la última pregunta que nos dice: ¿son los seres del mundo concreto, del pensamiento ficticio o concepciones abstractas, que tanto el emisor como el receptor coinciden en su conocimiento de una manera semejante, más o menos idéntica, y que son representados en el mensaje mediante signos lingüísticos u otros signos igualmente útiles? Entonces, hacemos referencia a los seres, como dice ahí, de un mundo concreto, de un pensamiento ficticio, de conceptos abstractos, que tanto el emisor como el receptor van a coincidir en su conocimiento, ¿no? De una manera similar, idéntica, ¿no? Que son representados en el mensaje mediante signos lingüísticos u otros signos igualmente útiles. Hacemos sencillamente referencia a un elemento, así te digo la respuesta, que está aludido en el mensaje. Ya seguramente lo determinas, ya lo determinaste seguro, ¿verdad? Un elemento de la comunicación que está aludido en el mensaje. Un elemento de la comunicación que está conformado por un aspecto específico de la realidad, el cual es evocado o abstraído por el emisor, receptor, mediante un signo, es decir, estamos hablando del referente, que es el tema o idea al que alude el mensaje. En otras palabras, tú determina tu mensaje, identifica tu mensaje y dentro del mensaje vas a encontrar el punto, el tema, la idea que te va pues a hacer referencia al mensaje. Ya pusimos de manifiesto. Si por ejemplo te mandan, limpia la mesa, entonces el punto central ahí va a ser la mesa. Esa es la referencia. Entonces, eso es lo que te indica la pregunta. Entonces ya se dijo, básicamente el contexto no es, porque el contexto es el lugar, ¿verdad? El lugar, y también tiene que ver con lo que la circunstancia, el tiempo, el espacio, ¿no? Y el término en el cual se usa la palabra. Entonces no es el contexto. El mensaje es toda la información, aquí descartamos. El mensaje es toda la información, también descartamos. El canal es el medio físico conductor, también descartamos. El código son los signos, lingüísticos o no lingüísticos, descartamos. Lo que a nosotros nos interesa es, en este caso, el mensaje aludido, ¿no? La información aludida, que lo vamos a encontrar dentro de toda esa información que se envía, que es el mensaje. Y el punto, la idea, el tema central de ese mensaje es la referencia. Así es que esta es la respuesta, chicos. Muy bien, el referente a la pregunta 4. Bueno, jóvenes, espero se haya comprendido el tema de hoy. Los ejercicios también sean así comprendidos. Ahora tú vas a resolver otros ejercicios que se te van a enviar. A su vez, a un abrazo a la distancia, ¿sí? Un saludo especial. Cuídense mucho, no estén saliendo de su casita. Hay que evitar no contagiarnos. Y bueno, no sencillamente conmigo es todo por hoy. Nos vemos, será en una nueva oportunidad. Chao, cuídense.